A ver, en nuestro día a día, usamos un montón de palabras para hablar del acto de quitar una vida. Pero la verdad es que en el mundo legal, cada una de esas palabras, tiene un peso y un significado súper precisos, que nos dicen todo sobre la intención, el motivo y la gravedad del hecho. Y esa es la pregunta clave de todo esto. ¿Por qué un acto de matar puede terminar en una sentencia de 6 años y otro en cadena perpetua? Pues la respuesta está en los detalles de la ley. Así que, bueno, vamos a meterlos de lleno a ver qué encontramos. Para entender estas diferencias, que son cruciales, necesitamos como una especie de mapa, una guía. Y no vamos a hablar en abstracto, no. Nos vamos a basar en un código legal de verdad para ver paso a paso cómo se construye cada uno de estos delitos. Y esa guía va a ser el Código Penal del Perú. Vamos a usar sus artículos para desmenuzar cómo la ley hace esa distinción tan fina entre las diferentes formas de quitar una vida. Ok, arranquemos por lo más básico, la distinción fundamental, la que hay entre un homicidio simple y un asesinato. Ojo, los dos son intencionales, pero para la ley no son para nada lo mismo. Primero que nada, tenemos el homicidio simple. Pensemos que este es el punto de partida, ¿sí? Es el cimiento sobre el que se van a construir todos los demás delitos. La ley, de hecho, lo define de una forma muy directa. Tal como lo vemos acá, en el artículo 106, la definición es súper concisa. El que mata a otro. Punto, sin adornos. La clave de todo esto es la intención de matar. Y esto, claro, nos lleva directo a la sanción. La pena para un homicidio simple va de 6 a 20 años. Este rango es nuestra referencia, nuestra base. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que hace que la ley considere que un acto de matar es mucho más grave y que, por lo tanto, merece una pena mayor? Y es justo aquí donde entra el concepto de asesinato, o como lo llama el código, homicidio calificado. Ya no se trata solo de la intención de matar, sino del cómo y del por qué se mata. El asesinato, en pocas palabras, es un homicidio simple, al que se le suman ciertas circunstancias que la sociedad, a través de su ley, ve como especialmente terribles. A estas circunstancias se les conoce como agravantes. Y aquí viene lo interesante, porque la ley es muy específica con estas circunstancias. Matar por dinero, por puro placer, con una crueldad terrible o usando medios que ponen en peligro a todos, como el fuego. Cada uno de estos motivos o métodos eleva el delito a otra categoría. Y eso, por supuesto, se refleja en la pena. Y ojo, la pena base para el asesinato salta a un mínimo de 15 años y de ahí para arriba. Entonces, el punto clave es este: el contexto y el motivo importan, y muchísimo. Pero la cosa no queda ahí. La ley va todavía más lejos. A veces no es solo el cómo o el por qué, sino el quién. La relación que había entre el culpable y la víctima puede cambiar el crimen por completo. Y aquí es donde aparece el parricidio. Este delito se define por ese lazo, ese vínculo familiar o de pareja. La ley considera que romper ese lazo tan fundamental de confianza es una ofensa gravísima. Y fíjense qué interesante lo amplio que es esto. No se limita a padres e hijos, incluye a cónyuges, a convivientes e incluso a exparejas. Lo que se protege es el núcleo mismo de las relaciones humanas más cercanas. Por eso mismo la pena es tan severa. Hablamos de un mínimo de 25 años y además se suma alguna de las agravantes de asesinato que ya vimos. Es una de las penas más altas que tiene el código para estos delitos. Y bueno, hay otra categoría de víctima cuya muerte se castiga con una dureza muy parecida, la de los funcionarios y autoridades del Estado. Porque aquí el crimen no es solo contra una persona, sino contra la institución que esa persona representa. La lista es larguísima, ¿eh? Va desde altos funcionarios hasta policías, militares, jueces o autoridades elegidas en votación. El mensaje de la ley aquí es clarísimo. Atentar contra ellos es atentar contra el orden y la estabilidad del propio Estado. Y la sanción, por supuesto, lo refleja. No es un mínimo, es un rango específico y altísimo, de 25 a 35 años de cárcel. Esto nos muestra la gran protección que la ley le da a estas figuras.
Ok, hasta ahora todo lo que hemos hablado ha sido sobre actos intencionales. Pero, ¿qué pasa cuando la muerte es un accidente? Bueno, la ley también tiene una respuesta para eso, y todo gira en torno a un concepto clave: la negligencia. A ver, el homicidio culposo es algo completamente distinto. Aquí no existe la voluntad de matar, para nada. La muerte es el resultado de una imprudencia, de una falta de cuidado, de no haber seguido las reglas. Fijémonos bien en cómo lo dice el código: por culpa. Y la pena, bueno, es radicalmente diferente. Ya no hablamos de décadas en prisión, sino de un máximo de 2 años o incluso servicio comunitario. La ausencia de intención lo cambia absolutamente todo. Esta comparación lo deja más claro que el agua. Por un lado, la intención directa de causar la muerte. Por el otro, un error, un descuido, una negligencia. Para la ley penal, esta diferencia en el estado mental de la persona es la distinción más importante de todas y se refleja literalmente en décadas de libertad. Entonces, para resumir, lo que vemos es como una escalera de gravedad. Todo empieza con el homicidio simple, que necesita intención. Se convierte en asesinato si le sumamos agravantes como la crueldad o el dinero. Se transforma en parricidio si la víctima es un familiar. Y si no hay intención, si lo que hay es negligencia, caemos a una categoría totalmente distinta: el homicidio culposo, con una pena muchísimo menor. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Estas distinciones legales no son solo tecnicismos para abogados. Reflejan los valores de una sociedad. ¿Qué actos le parecen más despreciables? ¿Qué vidas siente que debe proteger con más fuerza? Y al final de cuentas, ¿cómo ponen la balanza la intención y el resultado a la hora de buscar justicia?